Creemos que Fidel fue enterrado en las inmediaciones de Ponferrada y creemos que el cuerpo de Fidel y de sus otros compañeros está debajo de la carretera. Cuando lo trabajo en clase, a veces los propios alumnos descubren historias de sus familiares que no conocían. Me llamo Javier Boces Vega, tengo 28 años de edad, soy natural de Ponferrada, de la provincia de León. Soy David Fernández de Arriba, soy profesor de historia en secundaria. Qui n'a jamais fouiné dans ses albums de famille, à la recherche d'un visage à mettre sur ce fameux grand-père ou cette vieille tante dont on nous parle si souvent. Mais parfois, il manque des pages dans les albums. Et c'est le cas dans de nombreuses familles espagnoles. Celles et ceux qui sont absents des récits familiaux, ce sont les victimes de la dictature franquiste, dont beaucoup reposent dans des fosses communes. Pour réhabiliter le devoir de mémoire, la génération des petits-enfants et arrière-petits-enfants des disparus fouille et retourne la terre, littéralement. Javier est l'un d'entre eux. A mí la historia me empezó a interesar con 14 años, ya empezaba a leer todo lo que caía en mis manos de historia contemporánea, sobre todo Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y Guerra Civil Española, y a través de ahí pues empecé a hacer preguntas en mi familia, a mis abuelos mayores y a mi abuela. Era como un tabú en la familia y bueno, me empezaron a explicar la historia familiar de mi abuela y de su tío abuelo, de Fidel. El tío abuelo de mi abuela era afiliado al partido de izquierda republicana del presidente Manuel Azaña. Él había ido a estudiar a Madrid, sabía leer y escribir y a la vuelta de su viaje a Madrid empezó a trabajar en el ayuntamiento de Sobrado como secretario, porque era de las pocas personas que sabía leer y escribir. Por este motivo fue de las primeras personas que en su municipio fue apresada y posteriormente en una saca pues fue ejecutado y lanzado a una fosa común cerca de Ponferrada. Era una persona muy joven, tenía 36 años de edad, entonces eso supuso un desgarro personal muy importante para la familia de mi abuela. Pour bien comprendre l'ampleur des blessures du passé, remontons le fil du temps. Avant même que l'Europe ne bascule dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne est en proie à une guerre civile déclenchée le 17 juillet 1936 par un coup d'État militaire. Le conflit oppose un camp républicain, orienté à gauche, aux nationalistes de droite et d'extrême droite, menés par le général Francisco Franco, à l'origine du putsch. La guerre se solde en 1939 par la victoire de Franco et l'instauration de sa dictature soutenue par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. He podido descubrir a muchas personas en nuestro país que bueno, han sufrido en sus propias carnes pues, el hecho de que sus familiares defendiesen a la Segunda República contra el fascismo en España. La guerre d'Espagne fait de nombreuses victimes, entre 300 000 et 500 000 réfugiés et probablement plus d'un demi-million de morts, combattants et civils confondus. 300 000 côté républicain, 300 000 côté nationaliste. Mais ce qui obsède la génération des petits-enfants, ce n'est pas tant la guerre civile que la répression franquiste qui a perduré jusqu'à la fin de la dictature en 1975. Elle aurait fait entre 130 et 160 000 victimes. Mais les historiens ne peuvent s'appuyer sur aucun chiffre précis, même 50 ans après la mort de Franco. Dans cette errance de chiffres et de vies brisées, Javier a pris conscience de l'importance du devoir mémoriel. Il a rejoint l'Association pour la restauration de la mémoire historique qui œuvre pour l'exhumation des fosses communes. La asociación lo que busca es la recuperación de los restos de los familiares de las personas que fueron asesinadas durante la dictadura. Es un trabajo que debió de hacer el Estado durante muchos años y que el Estado no hizo por esto de reabrir heridas, y fueron las propias familias las que tuvieron que asociarse con sus propios medios para recuperar los restos de sus familiares.
Avec Javier, on vient de parcourir seulement une dizaine de kilomètres pour rejoindre Priaranza del Bierzo, un petit village qui symbolise à lui seul la douloureuse question de l'exhumation des fosses communes en Espagne. Este lugar es muy emblemático porque es el primer lugar en el que se abrió una fosa común en el año 2000, 13 cuerpos republicanos que fueron enterrados aquí durante 64 años, eran 13 personas muy jóvenes, todas ellas, eran todos ellos militantes de partidos republicanos de izquierdas, en su gran mayoría de izquierda republicana, era un partido que en esta zona tenía mucha importancia y mucha relevancia, era del presidente Manuel Azaña. Y el primer recuerdo que tengo yo de esta fosa, yo tenía 4 años y una zanja inmensa, a mí me llamó mucho la atención, había cámaras de televisión, había mucha gente mayor contando su historia, que durante muchos años pues no la contaron por miedo muchas veces. En el año 2000 ha cambiado bastante, ahora hay más casas, la tierra se ha ensanchado bastante. Esto era una tierra enorme, se abrió una zanja y quedaron al descubierto los cuerpos. Aquí estuvieron trabajando durante varias semanas arqueólogos, antropólogos forenses, trabajando los restos de todas las personas que aquí estaban y bueno, fue como una catarsis colectiva de muchas personas que vinieron aquí a hablar de sus familiares y a hablar de su sufrimiento individual y aquí en esta fosa se hizo colectivo. Le ministère de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique répertorie 4444 fosses communes. Seules 892 sont totalement exhumées. À elle seule, l'Association pour la restauration de la mémoire historique a ouvert 150 fosses et déterré 1400 personnes. Le corps de l'arrière-grand-oncle de Javier, lui, n'a jamais été retrouvé. Creemos que el cuerpo de Fidel y de sus otros compañeros está debajo de la carretera. Es un caso muy común en toda España de ampliaciones posteriores de carreteras que ha habido y hay muchas personas debajo del firme de las carreteras. Entonces el cuerpo al final es irrecuperable. 2 ans après la mort de Franco, le 20 novembre 1975, une loi d'amnistie est adoptée, largement soutenue par la gauche. Elle permet la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Mais elle garantit aussi l'impunité à celles et ceux qui ont participé à des crimes. À l'époque, elle est promulguée pour favoriser la transition démocratique. Mais aujourd'hui, elle est vivement critiquée. Aquí hubo una transición en la que, entre comillas, todo el mundo se perdonó y se olvidó de las cosas malas que se hicieron. El problema es que los familiares de los represaliados por el franquismo no hicieron nada malo. Los que quisieron olvidar y los que querían olvidar fueron los que hicieron los actos malos. Pour combler le vide mémoriel laissé par les institutions, Javier a à cœur de transmettre ce bout d'histoire à la nouvelle génération. C'est également le cas de David, lui aussi membre de l'association et aujourd'hui prof dans un lycée à Barcelone. Tengo 39 años, soy profesor desde el año 2010 y siempre el tema de la memoria histórica pues he intentado que esté presente en mis clases. Là, nous ne sommes pas dans le lycée de David, mais dans le bureau de l'association catalane des anciens prisonniers politiques du franquisme. Et si on n'est pas dans une salle de classe, c'est qu'on n'a pas eu l'autorisation. No ha sido un caso de censura, y yo no lo definiría así, pero sí que muestra pues, que es un tema aún que despierta sensibilidades y que hay gente pues, que realmente ese compromiso, esa implicación pues, no la tiene aún con este tema. En la educación en España pues es un tema que normalmente ha dependido mucho del esfuerzo individual, de la voluntad individual de los profesores y las profesoras. Hay muchos, por suerte somos muchos docentes que estamos motivados con este tema y que lo trabajamos, pero a nivel institucional falta realmente apostar por este tema y por que la memoria llegue a las aulas. Y eso se ve en cosas como el currículum, por ejemplo. Claro, la propia historia de España que así ha hecho que en muchos casos pues, sean historias que no se conozcan, ¿no? La propia historia de muchas familias, cuando lo trabajo en clase, a veces los propios alumnos descubren historias de sus familiares que no conocían, a veces, bueno, un poco por desconocimiento. L'an passé, David a mis en place un projet pédagogique pour impliquer ses élèves. Il leur a demandé d'enquêter sur leur propre famille en interviewant notamment leurs grands-parents.
Recuerdo algún caso pues que habíamos descubierto que un tío abuelo de uno de mis alumnos que había estado en un campo de concentración nazi, por ejemplo, y el alumno no lo sabía. Es necesario que la sociedad española, sobre todo las nuevas generaciones, conozcan este pasado tan reciente. ¿No? Muchas veces dedicamos más tiempo a hablar pues, de civilizaciones antiguas o de zonas mucho más lejanas y no de la historia de aquí. En 2007, une loi sur la mémoire historique fait un pas dans la reconnaissance des innombrables crimes du franquisme. Elle est prolongée en 2022 avec l'adoption de la loi sur la mémoire démocratique, qui permet notamment le financement des fouilles des fosses communes. Mais c'est encore trop lent pour certaines associations et activistes. Habla, por ejemplo, de las víctimas, pero en ningún momento habla de los victimarios, ¿no? De la gente, de los verdugos, de la gente que cometió crímenes en nombre de la dictadura, de restaurar la dignidad de muchas víctimas, ¿no? Entonces, es siempre un término medio, intentar pues, hacer algo sin acabar de mojarse del todo. L'année prochaine marquera les 50 ans de la mort du dictateur Franco. Cette date symbole pourrait permettre au gouvernement actuel de passer un cap dans le devoir mémoriel. Creo que la mejor manera de restaurar la memoria es no olvidar lo que sucedió, de honrar a las personas que lucharon porque nosotros pudiésemos tener un mundo mejor. Y creo que nuestro deber es no olvidar, hablarlo. Hay un punto ahí de compromiso con intentar eso, que no se vuelva a repetir y sobre todo que la gente joven conozca de dónde venimos y que entiendan pues, cómo es el país de hoy en día con esas raíces tan cercanas en realidad.